Saludos queridos alumnos, voy a hacerles esta presentación de lo que va a ser la tarea de ilustración digital. Aquí les voy a poner unos ejemplos, de lo que está en mi página de internet, de Facebook, que hice para esta materia, herramientas informáticas para el aprendizaje. Ya tengo algo de tiempo con esta página y he subido algunos trabajos realizados por alumnos de diferentes semestres. En algunos casos he hecho selección, en otros he subido todo lo del grupo. Aquí pueden ver los que dicen pintura digital. Está tardando en cargar. En pintura digital pueden ver algunos ejemplos de lo que han hecho los alumnos dentro de mi materia. Si se fijan, es ilustración y tratan no solo de pintar de una forma sólida, sino que de incluir un poco de volumen. Ok, ahí está un ejemplo. Vamos a otro, a lo mejor un poquito mejor. Todos estos dibujos fueron realizados a partir de imágenes, en su mayoría originales. Creo que todos estos sus dibujos eran realizados por ellos mismos, pero a modo de libro de colorear. O sea, el dibujo por el que iniciaron es un dibujo de pura línea. Ahorita les voy a demostrar. Pueden darle like a esta página. A veces hubo cosas interesantes o simplemente pues pueden ver el ejemplo de sus compañeros de otros semestres, qué es lo que realizaron, ¿no? Y tenemos muy buenos ejemplos, algunos que se esmeraron y parece casi como si fuera un óleo. Creo que los dejé, hice el error de dejarlos anónimos, no les puse a quién pertenecían los dibujos. Este sí me acuerdo, Ámbar, ahí está su firma. Algunos fueron realizados con tabletas gráficas, otros realizados con puro mouse. Entonces ahí lo pueden ver, checar en Facebook. Bueno, entonces entrando a lo que es el ejercicio que voy a poner, primero tienen que descargar una imagen, que sea a pura línea, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo una descargada. Pueden, de preferencia, trabajar con una imagen que ustedes hayan dibujado por sí mismos, que sea original. Yo creo que esos son los mejores resultados y que la puedan escanear o tomar una muy buena foto donde el papel se vea totalmente blanco, ¿no? Entonces aquí tengo la imagen que voy a utilizar. Yo la descargué de internet, lo pueden hacer si así gustan para ahorrarse ese paso. Pero si tienen escáner en casa o si tienen su tableta gráfica para dibujar directamente en la computadora, pues háganlo, lo pueden hacer, ¿no? Entonces voy a abrir mi archivo desde el menú de archivo, abrir, lo voy a seleccionar, lo busco en mi computadora, lo voy a seleccionar y lo primero que tengo que ver en este ambiente de Photoshop, que para algunos de ustedes es nuevo, para otros ya di esta parte en vivo, pero para algunos de ustedes es nuevo, otros ya lo han utilizado. Tenemos el menú como cualquier programa, pero abajo del menú tenemos una barrita que son opciones. Esas opciones van a depender de la herramienta que esté utilizando o que tenga seleccionada en ese momento. A mano izquierda tengo las diferentes herramientas que hay disponibles y ojo, en lo que es Adobe hay herramientas que van a encontrar con un con un triangulito ahí en la esquina, que es para indicar que hay un grupo de herramientas ahí, ¿no? Entonces que si yo le doy clic derecho,
van a salir varias herramientas del mismo tipo. Y en la parte inferior hay varias cosas, pero de lo más importante que vamos a tener es el color, que vamos a tener dos cuadritos de colores. Entonces tenemos, este es el color frontal y este es el color de fondo. Entonces va a tener varios usos, pero generalmente el color frontal es el que vamos a utilizar en la herramienta de pintura. Se va a registrar ahí este color. Y el color de fondo se utiliza en otras herramientas donde se combinan colores o donde, por ejemplo, si vamos a borrar y tenemos una imagen plana que no tiene capas, el borrador tiene que dejar algún color en los píxeles que queden abajo, ¿no? Como rastro del borrador. Entonces, eso es lo que está en nuestra barra lateral izquierda. Y a mano derecha tenemos lo que es los que son las ventanas. Entonces, ojo con esto porque luego seguido vuelven a preguntar, entonces pongan atención. Entonces, estas son ventanas que son colapsables, que son, puedes tú quitar, poner las ventanas que tú quieras, puedes cerrar grupos de ventanas, en cada ventanita hay diferentes pestañitas que están abiertas. Entonces, si ven que yo estoy utilizando algo que en su computadora no visualizan, tienen que buscar esa ventana en el menú de ventana y ahí van a ver cuál es la que estoy utilizando. Entonces, aquí, por ejemplo, yo utilizo mucho el navegador que me ayuda a acercarme o alejarme de la imagen. Aquí tengo mi imagen al 100%. Ahí puedo como navegar mi imagen. Puedo hacer zoom a un detalle y puedo ver mi imagen. Entonces, esto es con el navegador. Entonces, si no tienen el navegador en su Photoshop, se van a ventana y buscan aquí navegador. En inglés es navigate. Aquí tengo la ventana de color y la ventana de muestras. Igual se van a ventana y ahí está color y ahí están muestras. Entonces, en la ventana de color tenemos que podemos manipular así directamente y ponerle los valores en RGB que queremos utilizar para nuestro color de frontal o nuestro color de fondo. Entonces, según el que esté seleccionado es el que se va a modificar si nosotros escogemos un color distinto. Y aquí en muestras tengo una paleta de color. Esta es la predeterminada, pero puedo agregar otras paletas de colores distintos. O puedo agregar más colores que yo mezcle. O sea, yo aquí puedo mezclar mi color más específico, modificar un color a mi gusto y decidir agregarlo aquí a las muestras, ¿no? Entonces le di clic derecho y ya me sale ahí. Voy a ponerle su nombre, rosa feo, y ya tengo mi color ahí personalizado para volver a seleccionarlo en caso de necesitarlo, ¿no? Entonces esto es color y esto es muestras. Una de las ventajas de trabajar en Photoshop es que podemos trabajar en capas. Eso es algo que Paint no tiene, porque luego me dicen que mejor trabajar en Paint. Paint no tiene capas. Photoshop sí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener como si fueran diferentes hojas de imagen juntas, una encima de la otra, y que pueden ser transparentes o pueden tener color en sus píxeles. En este caso, como estoy abriendo una imagen que es JPG, todas las imágenes que sean JPG, al abrirse van a tener una sola capa
que va a estar denominada fondo, o si su programa está en inglés, es background. Entonces, esta imagen no puede tener ninguna imagen más abajo, no puede tener otra capa abajo, porque esa es la única capa que tiene y que es fondo. No puedo dejarle transparencia, o sea, si yo borro, pues solo va a borrar y va a dejar blanco, porque ese es mi color de fondo que tengo, no va a dejar transparente, porque es un fondo. Tampoco lo puedo mover de lugar, porque es la única capa que está y tiene un candadito, pero ese candadito es de movimiento. Lo que voy a hacer para este ejercicio, antes de empezar, es revisar, bueno, también lo tienen que hacer ustedes, revisar el archivo en sí, porque antes de hacer capas, me recomiendo revisar este detalle del modo de color, porque para hacer un cambio en el modo de color en caso necesario, tendrían que tener igual una sola capa. Entonces, ahorita es el momento de hacerlo. Revisar, aquí está el nombre de mi archivo, el zoom en el que estoy viendo el archivo y el modo de color. Entonces, si se fijan, aquí tengo el modo de color RGB. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer la combinación que yo quiera de rojo, verde y azul para generar 16 millones de colores, ¿no? Entonces, a veces las imágenes, si las descargamos de internet o si las escaneamos con ciertos parámetros, puede decir que diga gris o gray, o puede decir que diga index. Eso quiere decir que no me va a aceptar color, que solo me va a aceptar blanco y negro, y lo vamos a ver a la hora de tratar de mezclarlo o escoger una muestra, solo me va a poder pintar en tonos de gris o blanco y negro. Entonces, lo que tengo que hacer en primer lugar, si es el caso de ustedes, si por algo están en ese caso, se van a imagen, modo, y aquí se aseguran de que esté palomeado color RGB. Entonces, ojo, esto hay que hacerlo mientras tienen una sola capa de fondo. Antes de pasar al siguiente paso, por favor verifiquen que sea RGB. Si no, si hacen los siguientes pasos, van a tener que retroceder para volver a hacer en caso de que necesiten hacer el cambio de modo de color. Entonces ahora ya voy a proceder con lo que es el ejercicio. Entonces, en primer lugar, le voy a dar doble clic aquí a donde dice fondo y me sale este cuadro de diálogo. Aquí lo que voy a hacer es que voy a convertir ese fondo en una capa independiente. Le voy a poner el nombre de este dibujo original. Es el dibujo que bajé originalmente de internet para hacer este ejercicio. Y voy a ponerle aquí, cambiarle el modo de fusión a multiplicar. Ahorita no vamos a notar la diferencia, si se fijan no hay ningún cambio en la imagen, pero como vamos a meter otras capas, es importante que esta capa de dibujo original, es más, le voy a poner aquí en el nombre, le voy a poner mult para que se acuerden, que es la única capa que va a llevar esta opción de multiplicar. Y lo que hace el multiplicar es que va a transparentar. Todo lo que sea blanco se va a ver transparente y solo se va a visualizar lo que sea negro por encima de las capas que queden debajo de esta capa de dibujo. Entonces, lo que sigue que voy a hacer es me voy a ir aquí a este icono que es como una hojita doblada, como una especie de post-it. Le voy a poner crear nueva capa. Automáticamente me lo pone encima de esta capa, pero yo lo que voy a hacer es la voy a bajar porque quiero que esta capa sea mi fondo. Entonces, aquí voy a pintar mi fondo. Es importante empezar un dibujo por el fondo. ¿Por qué? Porque
eso nos va a dar un color base para saber cómo se van a visualizar los colores que estemos pintando después. Eso es algo que se recomienda normalmente hacer en todas las técnicas, empezar por el fondo y después la figura. En el caso de esta técnica de pintura digital, es importante porque, por ejemplo, si tú pones un color muy oscuro, lo voy a hacer aquí, me voy a ir a la herramienta de bote de pintura. O bueno, primero voy a pintar un tono aquí. Digo, este parece como piel, ¿no? Entonces voy a pintar y digo, pues se ve bien. Y en el momento en el que, a ver, voy a agregar otra capa ahorita por mientras. No hagan esto porque nomás es el ejemplo. Pero en el momento en que yo llego y pongo el color negro, este tono se va a ver muy diferente de como se veía antes. Entonces, para poder tener un parámetro real de cómo se va a ver el color, entonces es mejor tener bien, mira, aquí se ve como, casi está como verdoso y no se ve como piel. Una de las herramientas que puedo utilizar es la cubeta de pintura que puedo agarrar entonces con el fondo vacío y puedo poner el color que entre completamente en el fondo. Entonces, como es una capa vacía, no tiene ninguna barrera de píxeles que estén ahí estorbando como para que hasta ahí se detenga. Los píxeles que vemos aquí de color negro están en la capa superior y precisamente solo vemos el negro porque esa capa está con multiplicar. Entonces, esta es la única capa que debe estar con multiplicar. Las demás deben de estar normales. Si lo pongo normal, si se fijan, no se transparenta, sigue estando azul el fondo y esta capa pues es como el dibujo tal cual, pero cubre todo lo de abajo. Entonces le pongo multiplicar y así lo sigo viendo. Me aseguro de estar en la capa correcta antes de continuar trabajando. La otra herramienta que tenemos es la herramienta del degradado. De la manera que funciona el degradado, hay diferentes tipos de degradado. Entonces aquí tenemos algunos colores degradados que ya están preconfigurados como para que utilices así como atardeceres, etcétera. Pero aquí la primera opción tenemos un degradado entre el color de frente y el color de fondo. El segundo es tomando como referencia el color frontal y el segundo color sería completamente transparente. Entonces si ya tengo un color base, puedo utilizar este para dar ciertos detalles. Si no tengo ningún color o quiero reemplazar totalmente el color, porque aquí no funciona esta herramienta como la cubeta, sino que esta cubre completamente la capa. Entonces, o lo que esté seleccionado, ¿no? Entonces puedo agarrar esta y simplemente irme a color y el segundo color agarrar ahí un verde y entonces el primer color va a terminar, o sea, va a venir sólido desde arriba, va a iniciar hasta aquí, hasta el primer punto donde di clic y estoy arrastrando ese clic hasta un segundo punto, estoy haciendo shift para que quede completamente recto y entonces todo lo que yo arrastre va a ser un degradado y donde yo suelte el clic, ahí va a iniciar ya el color sólido. Por ejemplo, si quiero reemplazar eso y hacer un
Entonces ahí ya tengo un degradado menor y tengo mayormente sólido lo de arriba y puedo utilizar ese color de fondo como base para empezar a trabajar mis colores. Ya después voy a regresar y darle algún tipo de detalle a eso. Voy a hacer una nueva capa y esa capa va a ser la figura o el frente o la pintura, como ustedes quieran denominarlas. Y si fijaron, nomás le di doble clic y ya puedo modificar el nombre. Entonces va a quedar un sándwich entre el original, que está con la opción de multiplicar en fusión, la capa de pintura abajo y el fondo va a quedar hasta la parte inferior. Bueno, entonces ahora voy a irme a la herramienta de pincel. Hay varias herramientas de pincel. Nosotros ahorita vamos a, para esta parte del proceso, vamos a agarrar la herramienta de pincel sencilla, o sea, que no tiene nada más, pura herramienta de pincel. Si se fijan, es solo un pincel ahí en el icono. Voy a agarrar mi color rosa y voy a ver mis opciones de voy a ver las opciones de mi pincel. Entonces, el primero es el tipo de brocha que estoy usando. Aquí me da el tamaño, puedo ver el tamaño en relación a mi dibujo, cuántos píxeles, y la dureza. La dureza, aquí podemos ver las dos muestras. Este es 0% dureza y esto es 100%. Quiere decir que el color en el 0%, en el 100% dureza, el color es sólido hasta el borde del pincel. En cambio, conforme vamos reduciendo la dureza, se va haciendo un difuminado entre el borde y el porcentaje del pincel. Entonces, si yo pongo 0%, queda solo el centro sólido y hacia afuera queda difuminado. Entonces, ahorita me voy a ir casi al 100 para hacer esta parte del trabajo. Lo otro es la opacidad. Le voy a poner al 100% porque quiero que pinte parejo, porque voy a escoger el color que va a ser la base de todo el cuerpo aquí del flamingo. Entonces hay que fijarnos bien que estamos trabajando en la capa de figura. Una de las ventajas de trabajar por capas es que podemos, si pasa algo, podemos borrar y no estropeamos nuestra capa de fondo. O podemos modificar el fondo y podemos modificar el fondo sin afectar demasiado, más bien sin afectar para nada nuestro dibujo de la figura, ¿no? Por ejemplo, aquí me salí de la raya, no importa, ahorita estoy poniendo como la base general, después puedo llegar y borrar sin problema, porque el azul está en otra capa. Aquí ya tengo aquí la base del cuerpo del flamingo. Lo que sigue es que ahora voy a empezar por las sombras. Entonces puedo agarrar ese mismo color de base. Entonces me voy aquí a la ventanita de color. Voy a darle clic aquí. Y voy a modificar mi color. Aquí como funciona es que esta barra te da selección, o sea, como cuál es la combinación de color que quiero, rojo, magenta, azul, y los intermedios, ¿no? Se puede ir como modificando. Ahorita me regreso, está en 347, aquí está. Entonces, igual si me quiero regresar al original, le pico ahí y ya está. Entonces si me voy hacia la izquierda, se va haciendo gris. Si me voy hacia abajo, se va haciendo negro. Y si me voy hacia la derecha,
se va saturando el color, entonces se va volviendo más intenso. Yo me estoy yendo como un poquito hacia abajo y a la derecha para trabajar lo que son las sombras. Voy a reducir el tamaño del pincel, voy a reducir la dureza y voy a reducir la opacidad. Prefiero trabajar con poquita. Entonces, esto lo puedo hacer con mi pincel normal y con baja opacidad. Y entonces puedo ir pintando como por partes. No pasa nada que se vea el contorno, inclusive podrían trabajar totalmente la dureza. Es decir, aquí quiero, o trabajar así con, así, ahí van a ser las sombras, ¿no? Pueden, o sea, como ir gradualmente cambiando el color de las sombras, o lo pueden hacer con menos opacidad. Yo aquí lo estoy viendo así bien salvaje para que puedan notar la diferencia de cómo va a quedar un lado y cómo quedar el otro. También pueden utilizar otra herramienta de pincel, pero esto ya es para esta parte del proceso, que es el pincel mezclador. Entonces, este te va mezclando. Voy a hacerlo en otro lugar. A ver, ¿por qué no quiere? Bueno, hace ratito lo estaba haciendo mejor. Pero si se fijan, ahí el pincel va mezclando. Voy a ir modificando que no se mezcle tanto con. Entonces se va a ir mezclando ya con el color que está por debajo. Ya se estaba viendo más oscuro porque como ya lo estaba oscureciendo más, era más fácil que se batiera con, que fuera aumentando, ¿no? Por ejemplo, para estas partes, realmente a mí me gusta trabajar como más me acostumbro a hacerlo, es de esta manera, pero con menos opacidad y haciéndolo por partes. No importa si le pongo dureza o no al pincel porque voy a utilizar una herramienta más para hacer el fundido entre. No, me pasé de. Okay. Entonces, aquí lo que voy a hacer es voy a utilizar esta herramienta que es el dedito. El dedito lo que hace es presionar con una intensidad, como cuando ustedes baten la pintura del pastel. Entonces, normalmente a veces cuando abren este programa por primera vez está en 50%, yo me voy a ir a un 20%, me parece más adecuado. Y con esto le voy a dar 2, 3 pasadas. Entonces primero le voy a dar en un sentido y luego le voy a dar en otro. Para ir difuminando y que no se note la diferencia entre una pincelada y otra. Igual, por ejemplo, si me, por ejemplo, aquí que quiero un poquito más de luz, pues puedo arrastrar con la pura presión, puedo arrastrar el color hacia la parte que quiero que quede más clara. Entonces le puedo dar varias pasadas ahí. Entonces, para mí lo que me funciona es trabajar primero con
la base de lo que es el volumen, o sea, sombras, y ahorita vamos a hacer las luces. Si quiero guardar este color que estoy utilizando, puedo ponerlo como añadir a muestras y entonces ya le voy a poner aquí sombra rosa para poderlo volver a escoger en caso de necesitarlo, ¿no? Entonces una recomendación ahí de que si vuelven a necesitar ese mismo color, pues ya lo tienen ahí guardado entre sus muestras, ¿no? Se agregó aquí al final. Y así van teniendo su paleta personalizada para este trabajo que están haciendo. Entonces lo estoy haciendo en diferentes sentidos para que quede completamente diferente. Ahora voy a volver a agarrar el color original, el de la base, y ahora me voy a ir en sentido contrario hacia un color casi blanco para dar los tonos claros. A ver, todavía un 30%. Y mismo procedimiento que las sombras, ¿no? Y bueno, por aquí. Aquí igual la tableta, dependiendo de la tableta que tengan, esta tableta no tiene reconocimiento de presión, pero las Wacom, que son muy buenas, sí lo tienen, entonces ahí podría ir variando el tamaño del pincel, entonces se vuelve mucho más natural trabajar pintando con tableta que con el mouse, ¿no? Entonces aquí agarro y yo hago entonces no importa que quede todo así, después voy a llegar con la herramienta del dedito y batir la pintura para que se difuminen todas las diferencias en el tono, pues también me sirven de textura, sobre todo en este dibujo que pues si son plumas, pues van a tener diferentes tonalidades entre una y otra, ¿no? También puedo utilizar la herramienta que les mostré hace ratito, la del pincel mezclador, y este es muy padre para este detalle. No quiero seleccionarlo. Para este tipo de detalle porque me mezcla un poquito mejor. Voy a ponerle menos mezcla. Entonces me va mezclando de una vez. Creo que esto está como por acá. Está menos cargado de pintura. Entonces ya le puedo ir dando de una vez la textura de plumas, ¿no? No quiero pintar todo bien, nomás quiero demostrar las herramientas para no hacer el video demasiado largo. Es muy importante estar trabajando en la figura. Así, si por algo la riegan o quieren modificar el fondo, no pasa nada. En cada uno de
En cada capa está lo propio, ¿no? Igual puedo guardar esto en las muestras. Para usar en un futuro, en otra parte que me haya faltado, o si quiero regresar a modificar algo, ahí tengo la referencia del color que usé para no estar como mezclando y que queden más rojos o más. Ya si yo quiero meter un tono diferente como para darle, para realzar, para matizar y darle como más textura, pues me puedo ir a muestras, por ejemplo, digo, ay, quiero este y quiero meterle unos tonos como más rojizos. Como para más intenso. Ahora sí, pues nomás le estoy dando algunos detalles y me voy a cambiar de herramienta al dedito otra vez. Ahí pues los cambios son hasta que se sientan como a gusto con la textura del elemento que estén pintando, ¿no? Entonces, ya que estén listos con la figura y que ya hemos visto más o menos cómo funcionan los pinceles, experimenten lo más posible, ¿no? Yo les estoy pasando aquí el resumen y ustedes ya exploran más. Hay infinidad de herramientas en Photoshop. Hay muchísimas herramientas que pueden utilizar de diferentes tipos para hacer diferentes cosas. Hay más de una manera de hacer exactamente lo mismo. Entonces, pueden buscar otros tutoriales si están como interesados en seguir aprendiendo, aprender más o hacer algo específico que no estoy mostrando aquí. De todos modos, me pueden preguntar en comentarios si tienen algún tipo de duda. Okay. Entonces, aquí me voy a empezar con el dedo. Entonces, sí es más o menos el proceso hasta que ya estén contentos. Bueno, entonces voy a darle un poquito de zoom out y vamos a trabajar un poquito con el fondo. Entonces me voy a regresar a la capa del fondo. No le va a pasar nada a mi capa de figura, igual le voy a poner candados. Estos candados son para no pintar sobre las capas que ya tengo bien, ¿no? Voy a agarrar el pincel normal y voy a poner aquí hay un foldercito con lo que parece como una cubetita con pinceles y voy a hacer algo aquí divertido con el fondo. Si quiero hacer una especie de nubecita, si se fijan aquí, estas son las opciones de los pinceles que hay como para hacer un trabajo un poquito más específico, ¿no? Entonces aquí puedo mover el tamaño del pincel, voy a hacer un poquito más pequeño. Aquí puedo aplanar el pincel, estirarlo, girarlo, voltearlo a lo horizontal sobre su eje vertical, hacerlo un poquito más espaciado. Entonces, si se fijan ahí, como que en vez de, si yo agarro y pinto, bueno, voy a agarrar el blanco. Entonces, si ven, pues ahí está bastante como uniforme la línea. Y aquí voy a hacer una raya igual y entonces va dejando más espacio entre una pintura, como si estuviera levantando el pincel y volviéndolo a poner, ¿no? Entonces, en vez de pintar muchas veces el mismo
como que dar puntito, puntito, puntito con el mouse o clic, 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 clic y generar muchos pasos en nuestro historial. Entonces puedo modificar esto para que se vaya haciendo automáticamente. La otra opción que tenemos aquí para aplicar a este pincel es la dinámica de forma. Entonces aquí es donde se empieza a poner así más locochón y voy a pedirle que vaya cambiando el tamaño conforme voy pasando. Entonces si se fijan aquí la línea, voy a hacer un zoom para que se vea más lo que estoy haciendo con las líneas estas. Ahora la línea va a estar igual espaciada, pero va a ir cambiando el tamaño de mi pincel. Puedo ir también variando el ángulo para que se vaya pintando en diferentes direcciones. Una de las opciones que tiene aquí es la dinámica de dispersión. Entonces lo que va a hacer, si se fijan, es que está aventando las pinceladas en diferentes direcciones. Y yo puedo poner qué tanta cantidad y qué tanto quiero que vaya variando la cantidad en diferentes ejes. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una nube, que es lo que ando buscando hacer, en vez de estar dando varios clics, puedo ir de un así. Entonces, esto en realidad es una sola línea, no he despegado, estoy haciendo clic y no he despegado para nada mi dedo del clic, ¿no? Entonces me voy a ir, me voy a regresar al momento en el que no tenía nada ahí. Le voy a bajar a la opacidad. Ahora sí, le voy a poner un 50% para irlo haciendo por etapas. Ya me regresé al punto en cómo estaba antes y voy a empezar. Bueno, cambié la opacidad a 25 y porque siento que no me está dando la textura que quiero de nubecita, me lo está dando como muy fragmentado, como un cielo muy aborregado. Igual puedo aumentarle el tamaño al pincel y ya se ve como un poquito más vaporoso. Y después agarro, si quiero, en vez del dedito, si quiero que queden como un poquito más desenfocadas, entonces voy a agarrar la herramienta de desenfocar a un 50%, puede ser que la haga un poquito más grande el pincel y así desenfoco mis nubes para que se vea un efecto más real, por así decirlo. Entonces ya está mi cielo azul y le estoy pasando esta herramienta de desenfocar para que no se vean tan clara la textura, ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo ya se ve borroso, pero se sigue viendo algo de textura, de que no se ve parejo. Y esto es con la herramienta de la gotita, que el nombre correcto es desenfocar. Entonces aquí, en la parte de aquí de mi zona pantanosa, igual puedo regresar a las herramientas que estaba utilizando hace rato. Y a lo mejor le quiero dar unos tonos más azules y quiero hacer como meterle. Entonces, esto se va a ir todo poniendo detrás de los colores que yo tenga en la figura. Ahorita dejé sin pintar las patitas de y el bebecito del flamingo. Puedo poner un color a lo mejor azul más intenso y ahí como irlo batiendo como si fuera agua. Puedo meterle otro color cian,
como reflejos del cielo. Ya puedo hacer ahí mi textura a mi gusto. Ahorita estoy teniendo mucha ayuda, no muy profesional, entonces estoy batallando un poquito. Una vez que ya terminamos nuestro dibujo y ya queda a nuestro gusto, entonces, bueno, un detalle es que siempre hay que ir guardando. Una vez que ya tengo mi archivo más o menos a mi gusto, lo que voy a hacer es ponerle archivo y guardar. Guardar, yo recomiendo guardar guardar el archivo en formato de Photoshop para que conserve lo que son las capas y poderlo editar en un futuro. Pero el archivo que ustedes ya me van a guardar para enviar, que van a guardar para enviarme a mí, tiene que ser ya en un formato que yo pueda, que no sea muy pesado para que yo lo pueda descargar y ver en cualquiera de mis dispositivos que voy a calificar. Y la otra es, pues eso, que sea compatible, ¿no? Entonces le voy a poner guardar como, y ahora sí, aquí le voy a poner JPG. Le voy a poner un nombre diferente al archivo original con el que empecé y voy a guardar mi JPG. Esto va a hacer que ya se aplanen todas las capas. Le voy a poner Save. Le voy a poner en la calidad máxima y le voy a poner OK. Entonces, esto ya me va a guardar mi JPG. Ya voy a abrirlo, el JPG que hice ahorita para que vean la diferencia. Entonces, ya es una sola capa porque ya está guardado en JPG. El anterior que tenía aquí, el que guardé como PSD, tiene todavía las capas, entonces si yo borro algo, si yo me doy cuenta que me hizo falta algo, si yo les marco ahí en los comentarios del ejercicio que les hizo falta algún detalle, es como que, bueno, te saliste de la línea o algo, mira, aquí estoy borrando, voy a borrar más nomás para que vean. Entonces, borro la figura y no pasa nada, ahí está el fondo intacto, sin problemas. Entonces, puedo modificar cualquier detalle de ser necesario y volverlo a exportar y guardar como JPG. Entonces, siempre les recomiendo guardar una copia en el formato de Photoshop y ya cuando terminen o crean que han terminado, guardar ya entonces el JPG como la versión que van a subir a la plataforma. Entonces, esto es la lección completa. Y si tienen dudas, pues me las pueden poner ahí en comentarios.